Para mí es un placer presentarle al doctor Carlos Solís, que se conecta desde Guayaquil. Es un médico endocrinólogo, máster en nutrición clínica. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y vicepresidente de la aterosclerosis y endotelio, ¿no? Ah, Fue responsable del servicio de endocrinología del Hospital Los Ceibos y profesor de endocrinología de la Universidad de Guayaquil. 25-30 minutos. Gracias, Carlos, por tu apoyo. Manera virtual, poderlo saludar. Soy Carlos Solís, clínico endocrinólogo, creo que amigo de muchos de los que están acá. Para mí es un inmenso honor, como lo dije desde un comienzo, poder compartir con ustedes las perlas, los verdaderos highlights de lo que sucedió ahora en San Diego hace pocos días. Quiero felicitar también a la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha, en la persona de Paula Gervis, en la persona de Verónica Rosado, por este esfuerzo, ¿no? Qué bueno que nos juntemos y que estemos, aunque sea de manera virtual, de manera unánime. ¿Qué hay de nuevo en las guías ADA? Es una visión cardiometabólica y lo primero que tengo que contarles es esto. Este es el grupo que escribió estas guías. Tuvimos el gusto de estar en la charla con ellos presente. A grandes rasgos, aquí el caballero que está tapado es el doctor Garvey, la doctora Aroda, el doctor Cusi. Este caballero en un rato más lo mencionaré mucho, es el nuevo miembro y el responsable de las infografías de ADA, doctor Alepo. Es decir, fue la plana mayor que presentó los highlights. Los highlights en sí, lo que tratan de recordar es que ADA tiene una propuesta de generar estándares de cuidado en diabetes, que es un documento viviente que tiene todas las actualizaciones existentes año a año y que se lo pueden bajar de manera personal, ya sea en inglés o en español. Quiero entrar de una en información. Hay cosas interesantes como, por ejemplo, la propuesta de disminuir el tiempo de tamizaje, naciendo con el hecho de que busquemos trastornos glucosídicos inclusive por debajo de 3 años. Ahí se pone sobre la mesa el uso de los scores de riesgo, el Feinrich, el score de ADA, e individualizar, una vez más, individualizar a los individuos con riesgo, prediabetes y diabetes. Tamizar tempranamente y buscar lo que cambia todas estas guías, riesgos cardiovasculares tempranos. Obviamente son los criterios de riesgo que conocemos hasta ahora, son los factores de riesgo establecidos. Ellos utilizan la hemoglobina glicosilada con punto de 5.7 para determinar prediabetes y a todos los que deberíamos de alguna otra forma testear. ¿Por qué es esto? Esto lo mostraron en esa presentación porque ellos siguen manteniendo el concepto del DPP o el Diabetes Prevention Program, donde son estas entidades los de mayor factor de riesgo en los 3 grupos. Tener un índice de masa corporal por encima de 35, tener una glucemia por encima de 180 en el postprandial, una hemoglobina alta o un historial anterior de diabetes gestacional. Entonces, el riesgo se tiene que hacer hacia este screening, hacia este tipo de población. Los criterios de riesgo de prediabetes se mantienen, una glucosa de 100 a 125 es glicemia alterada en ayunas, una glucosa posterior a una prueba de tolerancia oral de glucosa mayor a 140, menor a 200, es decir, 199 es intolerancia a los carbohidratos, y la hemoglobina glicosilada que ya la hemos mencionado. En diabetes gestacional hay que mantener los factores de riesgo y insistencia, tamizar a las mujeres antes de la 15ª semana de gestación, identificar de manera rápida a las parturientas con alto riesgo. Se mantienen los 2 pasos, es decir, la estrategia de un paso o la estrategia de 2 pasos. Lo que no se recomienda es fusionar estrategias.
En prevención o retraso, se recomienda mínimo anualmente, miren cómo va cambiando, anualmente la propuesta de monitorear prediabetes. Hay que parar la presencia de diabetes, hay que referir a los individuos con sobrepeso y obesidad y hay que lograr, y se interviene en la guía de ADA, el descenso del 7% del peso corporal con una actividad física moderada al menos de 150 minutos diarios, idealmente, o más de 300 a nivel semana. ¿Qué son o quiénes son las personas que deben utilizar tempranamente farmacoterapia? Estos fueron los estudios que tomaron ellos en este año para insistir en el tema de intervención. Ya ustedes ven arriba que los objetivos son pérdida de peso, Ya regresé, ya estoy aquí. exposición o elevación de la progresión de la glucosa y riesgo cardiovascular. Entonces, ¿en quiénes tenemos que intervenir tempranamente? En los individuos que tengan índice de masa corporal por encima de 35, en individuos que tengan glicemias alteradas en ayunas por encima de 110 y o una hemoglobina glicosilada mayor a 6 y o tengan diabetes gestacional previo. La gran base está en mantener un enfoque global, multicéntrico, no glucocéntrico, ir hacia el tratamiento de manejo SMART, específico, medible, archivable, realista y por sobre todo limitado en los tiempos. Individualizar todas las circunstancias del paciente para que él sea visto de manera integral, pero individual. Otra cosa importante, mantener el lenguaje. Eso es algo que fue súper empoderado en esta propuesta de simposio. Tenemos que aprender a usar lenguaje neutral, no juzgar, usar un lenguaje libre de estigma. No se debe decir pacientes diabéticos, se debe decir pacientes con diabetes, no se debe decir pacientes obesos, se debe decir pacientes con obesidad. Es decir, usar lenguaje con evidencia fuerte, respetuosa y inclusiva y no estigmatizar. Por otro lado, lo interesantísimo y nuevo es que finalmente, luego de la salida de Guillermo, de nuestro gran representante en relación a el buró de ADA, ingresa finalmente el doctor Cusi a este buró e impone este nuevo criterio basado en evidencia de muchos años de investigación del manejo de esteatosis hepática no alcohólica. En las personas con diabetes y prediabetes, con factores de riesgo metabólico, con enzimas hepáticas alteradas, debe ser evaluado la posibilidad de esteatosis hepática. Nos pone sobre la mesa este algoritmo bajo riesgo, luego de hacer el FIP4, que en un rato se los explico, repetirlo en 2 o 3 años. Si hay grado intermedio, utilizar la elastografía. Si hay grado alto, utilizar la elastografía. Y si eso no es suficiente, repetir el FIP4 cada 2 o 3 años o definitivamente referirlo a un gastroenterólogo. ¿Qué es el FIP4 o qué es el FIP4? El FIP4 es el nuevo dosis de propuesta por Bat and Cusi desde el año 2020. Tiene 4 parámetros. En el Calculate encontramos este score. Define edad, AST, ALT y valor de plaquetas. Y con eso nos da esta clasificación de posibilidades de riesgo en relación a fibrosis, que es lo que nos interesa establecer y tener presente. Miren que hacia eso vamos. Tener presente quiénes son las personas que ya sea simplemente tenemos que insistir en estilos de vida, que tenemos un hígado sano pero están obesos, tienen diabetes o tienen alto riesgo cardiovascular, en quienes tienen esteatosis hepática o esteatohepatitis, obesidad, uso del liraglutide o uso del liraglutide en diabetes tipo 2 y SEMA también en quienes son los países que tienen acceso. Y en todos, lamentablemente en nuestro país no es fácil encontrarlo, la posibilidad de uso de pioglitazona. Con esto de acá,
entramos en educación conductiva positiva. Todos deben tener autoeducación, todos deben estar conscientes y hablar el mismo idioma, todos debemos mejorar al diagnóstico anualmente en los factores de complicación, en la transición de las diferentes etapas de vida. Y se ponen los objetivos de la terapia médica no farmacológica. Alcanzar y plantear objetivos de peso, alcanzar y plantear objetivos glicémicos, tensionales y lipídicos, alcanzar o retrasar los objetivos en relación a complicaciones cardiovasculares. No hay medias tintas, no negociable, se debe identificar la persona que fuma y se debe dejar el cigarrillo, inclusive el cigarrillo electrónico. En los objetivos glicémicos no hay cambio, en los objetivos glicémicos la propuesta es la misma. Lo que es bien interesante es que esta vez se pone en la guía lo que se denomina el control glucémico de monitoreo continuo y las diferentes etapas de control de este, donde existe el TIR, el TAR y lo que debemos aspirar en el mundo real en el día de hoy con los pacientes. Es decir, tener un tiempo en rango, es decir, el nivel de glucosa dentro de límites el mayor tiempo posible, tener un tiempo en rango más alto el menor tiempo posible, y aquí lo pueden ver en gráficas, ¿no? El tiempo en rango es de 70 a 180, el tiempo por encima del rango es mayor a 180, y mucho ojo también con los tiempos bajo rango, especialmente en alto riesgo de hipoglucemia. Entonces el monitoreo continuo es algo fundamental. También se nos pone en evidencia para quienes utilizan otro tipo de aparatos, cuidado del uso de acetaminofén en altas dosis, genera alteración del sensor, cuidado del uso de vitamina C en altas dosis, genera alteración del sensor, la hidroxiuria, el manitol y la tetraciclina son factores. Miren cómo cambia, ya no hablamos solo de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, hoy se habla control paralelo para toda mujer no embarazada, idealmente en el embarazo donde se hace más énfasis, con un TIR de más del 70%, con un tiempo bajo rango por debajo del 4%, para evitar valores de glicemia menores a 54. Y en pacientes frágiles, donde también es absoluta indicación el monitoreo, obviamente también en insulino requirientes, por el riesgo de hipoglucemia, tener un TIR al menos del 50% y un tiempo bajo rango menos del 1%. Y se mantienen los factores que ya conocemos, 7% de hemoglobina glicosilada, glucosa preprandial entre 80 y 130, glucosa postprandial menor de 180. La hipoglicemia, se le da muchísima importancia a saberla tratar, a saberla reconocer, a que tenemos que entender que muchas veces, inclusive por la neuropatía autonómica, pasa asintomática, pero es fundamental ponerla sobre la mesa y enseñarle a nuestros pacientes que existe, mantener que hay niveles, 1 con glucosa por debajo de 70, 2 con glucosa por debajo de 54 y 3 cuando hay alteración severa, que si bien es cierto esto es algo neumotécnico, porque va a haber pacientes que con glucosa inclusive por encima de valores de 54 van a tener síntomas neuroglucopénicos y tenemos que individualizar esta propuesta. ¿A quién vamos a tratar? Sigue siendo una discusión, inclusive por acá han de tener una intervención muy interesante que tuvo el doctor Nathan versus el doctor De Fronzo, y sigue el debate y sigue la pelea, solo metformina o combinación. Para ADA sigue siendo metformina la primera opción de tratamiento para el control glicémico y objetivos metabólicos. La terapia combinada, teniendo en cuenta especialmente el Verify, debe ser considerada en individuos a cuyo inicio de metformina a dosis plenas no esté bien especificado o justificado. Y lo dejan sobre la mesa también que la introducción temprana de insulina debe ser realizada si hay evidencia de catabolismo, pero tenemos que buscarlo y tenemos que preguntar.
Tenemos que estar alerta sobre los regímenes medicamentosos. Los clínicos, nosotros debemos estar alerta sobre la sobrebasalización del uso de insulina. Valores por encima de 0.5 unidades por kilo día no son justificables. No debemos sobrevasalizar, debemos buscar intervención intensiva en el caso de que insulina basal no funcione. Y bueno, este es el algoritmo, es el gran cambio. Hoy hay un punto clave sobre la identificación de riesgo cardiovascular, que lo voy a hablar más con énfasis en unos minutos. Hoy hay un punto clave en este lado derecho, donde hablamos de cómo llegar de manera eficaz y que no tenemos que perder el tiempo al objetivo glicémico. Y hoy debemos considerar múltiples propuestas para bajar de peso y que es por primera vez muy eficaz en pérdida de peso, como semaglutide y tirzepatide, alto para bajar de peso como dula y lira, intermedio otros tipos de GLP-1, SGLT2 y neutrales, como por ejemplo el inhibidor de DPP4 y metformina. Es decir, a mí me parece interesante esta nueva visión de ADA, y lo dicen los autores con clara explicación que tenemos que tener nosotros como expertos de cómo se refiere el algoritmo ahora. Lo nuevo, lo que realmente marca una etapa y que fue parte de la propuesta en el título, es la visión cardiometabólica en diabetes. Nosotros tenemos un individuo que tiene alto riesgo. La base de esta nueva estructura será siempre el cambio de estilo de vida, el educar a nuestros pacientes. Pero ahora sí tenemos pilares, y esos pilares deben mantenerse. Manejo de glucosa, manejo de presión, manejo de lípidos y manejo de riesgo y de riñón. Y hacia eso vamos. Primero, hipertensión. Determinar tempranamente presiones sistólicas mayores, diastólicas mayores a 8 para ver personas de riesgo. Por lo tanto, hipertensión en diabetes es tener más de 130 y más de 80 2 veces tomadas, y debemos tener mucho impacto sobre el manejo en el paciente con diabetes. Las recomendaciones, si el nivel de presión está mayor a 140/90, pero menor a 160/100, es empezar un agente más cambios de estilo de vida. Si la presión está más de 160, más de 100, 2 agentes y cambios de estilo de vida, y ahí hacia abajo ir intensificando. Continuar terapias, pero encontrar control. Esa es la nueva clave de propuesta. En lípidos, totalmente claro, dieta DASH sigue siendo la base, mantener triglicéridos por debajo de 150, HDL por encima de 40, y tener claro que el LDL sin riesgo, entre comillas, porque diabetes es un riesgo, debe estar por debajo de 100. Y ahí pusieron sobre la mesa este slide, donde era la propuesta de AHA 2018, ACE 2017, EAS 2019, y miren cómo fueron cambiando los objetivos de control, especialmente en el grupo de alto riesgo. ¿Cuál es la propuesta de ADA 2023? Individuos entre 40 y 75 años con alto riesgo cardiovascular debemos tener LDL por debajo de 70. Y por lo tanto, es necesario, si no funciona una estatina de alta intensidad, utilizar algo más. Por lo tanto, ezetimibe combinado, o en nuestro medio muy limitado, pero para ellos asequible a pesar de que es costoso, los inhibidores PCSK9. En adultos mayores de 75 años, probablemente estatinas de alta intensidad como rosuvastatina y atorvastatina pueden ser razonables solo para el manejo de dislipidemia. Y en adultos con más de 75 años hay que tener en claro cómo empezar y ser un poquito más plausible en su manejo para ver los potenciales riesgos. Por otro lado, ahí está la clasificación, no hemos alterado, alta intensidad, baja intensidad. Ojalá algún día nos escuchen que con Simba hacemos poco en los hospitales públicos.
Los triglicéridos, que a veces no se habla mucho, triglicéridos más de 500 debe ser tratado para evitar pancreatitis y porque la hipertrigliceridemia también es un factor de riesgo cardiovascular. En los que tengan triglicéridos entre 175 y 499, primero, antes del fibrato, estilo de vida. Hay que cambiarle el estilo de vida a las personas y la medicación debe ser la segunda etapa. En personas con diabetes y enfermedad arterial coronaria o enfermedad renal establecida, debemos utilizar un ISGLT2, debemos utilizar un agonista de receptor de GLP-1 con demostrado beneficio cardiovascular. Entonces ahí nos saltamos a esto. ¿Qué es lo nuevo? Ese abordaje de optimización. ¿Cuáles vamos a utilizar? Cualquiera que esté comprobado. Puede ser un inhibidor de SGLT2, puede ser un agonista de receptor de GLP-1. Lo bonito es que esto es un lienzo y por primera vez estamos viendo, nosotros que somos los pintores, el riesgo cardiovascular como un derecho a hacer nuestra pintura con agentes farmacológicos que son totalmente justificables desde el punto de vista de evidencia. Enfermedad renal no ha cambiado. La propuesta que conocemos de la clasificación del riesgo de deterioro renal, no basarnos por una creatinina, eso es una locura científica, pero sí este cambio. En personas con diabetes tipo 2 debemos utilizar, cuando hay enfermedad renal diabetológica, inhibidor de SGLT2 para reducir la progresión, cuando lleguemos hasta filtraciones por encima de 20. En personas con enfermedad renal crónica y albuminuria, en los que se aumenta el riesgo cardiovascular, debemos intentar utilizar estos receptores antagonistas mineralocorticoides como la firrinona, que está totalmente justificada. ¿Y a quiénes debemos mandar al nefrólogo? De una vez por todas, pongámonos de acuerdo y es tiempo de trabajar transdisciplinariamente. A todo individuo con diabetes que tenga un nivel de EGFR por debajo de 30. Entonces, si tenemos todo esto claro, vamos a poder trabajar mucho mejor en equipo. Estos son los objetivos de presión y tenemos que tener en cuenta que quiénes van a tener complicaciones, qué es lo que tenemos que buscar en enfermedad renal crónica, qué es lo que tenemos que evitar. Adultos mayores son un par de cosas. Hipoglicemia es definitivamente nuestro factor a evitar. No tenemos que ser muy estrictos, recomendar mejores objetivos glucémicos, más pausibles, más manejables, menos intensivos y darle el avance a la tecnología como son los monitores continuos para evitar esta disfunción. Podemos tener una hemoglobina glicosilada un poco más permisiva, 7.5, menos de 8, pero lo que no puede pasar es que haya hipoglucemia y tenemos que tener en cuenta que hay que considerar los factores de riesgo no en relación a la edad. Eso es una falsedad. Existe gente que me es mucho mayor a mí y que está en mejores condiciones de lo que yo estoy. Por lo tanto, debemos aprender a valorar al individuo según su condición cognitiva. La terapia farmacológica en diabetes tipo 2 en adultos mayores debe evitar el sobretratamiento y debe simplificar los tratamientos complejos. Por eso nos traen este gráfico maravilloso de el uso de insulinización basal y cambiar preferiblemente del uso nocturno al uso diurno, y por otro lado, el utilizar prandiales estrictamente si es necesario, bajar la dosis que inicialmente ha sido prescrita y evitar, por sobre todas las cosas, la hipoglucemia y llegar hacia los objetivos. O sea, nadie dice que los deben evitar, pero llegar hacia los objetivos, hacia donde tenemos que investigar a los pacientes desde el punto de vista práctico. Dislipidemias, cantidad de kilocalorías, límite de uso, elevación de triglicéridos, cantidad de mufas que debemos consumir, ahí están puestas, ahí está el objetivo. Y por sobre todo, la inclusividad. Y aquí sí menciono un punto aparte. Para mí,
en los últimos 30 segundos lo más importante de las guías. Por primera vez, queridos amigos, el acceso a información contundente, fácilmente comestible, rápidamente observable, que lo tienen en esta dirección. En esta dirección, automáticamente, para todos y todas, van a estar la posibilidad de bajarse los infographics, o sea, los sistemas de educación infográfica para vuestro equipo diabetológico y para vuestros pacientes. Les doy un ejemplo, vienen ahí en PDF y esa es la infografía sobre monitoreo continuo de glucosa. Con esto y por cuestiones de tiempo, he querido traerles lo más importante o lo más interesante de la guía ADA 2023. Espero que tengan un excelente día y estoy presto totalmente para las preguntas que ustedes deseen a partir de ahora. Muchísimas gracias por la invitación y que Dios los bendiga siempre. Gracias, Carlos, por esta presentación, por el esfuerzo de resumir en 25 minutos un documento tan importante. Hay unas dos preguntas que yo te voy a hacer. La una es, quisiéramos saber, y creo que pueden tener relación una con otra, tiene relación con el uso de metformina en personas de edad. Antes se sugería suspender en mayores de 80 años. No sé si hay alguna modificación o se mantiene en las guías actuales. Hola, hola, no sé si me escuchan. Escuchamos, Carlos, sigue, por favor. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes con todos, ya casi buenas tardes. Gracias, Mario, es un placer verlos desde acá, pues eso es lo bonito de la conectividad y por sobre todo agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha este gran esfuerzo. Es interesantísima la pregunta, es la primera vez que ADA cambia sus conceptos y vuelve a incluir la posibilidad de metformina en pacientes adultos mayores. Inclusive me estoy metiendo un poquito en algo que presentó Guillermo en este congreso, donde demostró que la metformina está venciendo barreras que antes no vencía y ahora inclusive se la va a tener como recomendación probablemente en la nueva guía de manejo hospitalario para el uso hospitalario. Antes teníamos que dejar de utilizar, supuestamente según guiada, el uso de metformina en mayores de 80 años. Ahora simplemente tenemos que reevaluarlo. Y una pregunta que tiene relación, que yo pensaba que Guillermo no desapareció, pero tal vez... No, estaba ahí. No, estaba ahí haciendo relajo. La recomendación, quiero decir, no sé si empezó a tener menos impacto. Antes, cuando tú tenías los medicamentos a utilizar, tenías de acuerdo al riesgo cardiovascular, a la obesidad, e incluso una columna que a mí nunca me gustó que decía de acuerdo a los recursos económicos. Se mantuvo, se mantiene, y qué se dice ahora, hace un momento discutíamos, en el caso de todas las nuevas drogas que tienen un costo alto, ¿no es cierto?, y que serían imposibles de manejar en los países de bajos recursos. ¿Qué se comentó, qué se dijo? Es bien interesante recordar que en Estados Unidos el acceso a insulina es casi 4 veces nuestro valor. Hay cosas que a veces gente como Guillermo no nos cuenta. Uno de los grandes trabajos que realizaron esta última ADA con Guillermo a la cabeza fue entrevistarse con todos los congresistas de Estados Unidos para generar una ley en el descenso de los costos del acceso de insulina en Estados Unidos. Yo creo que con esas banderas de diferencia, Mario, y con gente muy joven que ahora creo que está haciendo el proceso de transición generacional, nosotros tenemos la obligación de ser la nueva voz en el manejo adecuado de moléculas dentro de nuestros hospitales. Yo no creo que debemos desmerecer la presencia de metformina, pero hoy, a 2023,
la escasa posibilidad de una sulfonilurea frente a la brutal evidencia que demuestran los inhibidores de SGLT2 y otras moléculas como los agonistas de receptor de GLP-1 en etapas tempranas. Yo sí creo que llegando a un punto medio de conversación entre endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos y médicos clínicos debería tener un acceso diferente. A mí me ha llamado mucho la atención que en noviembre pues el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos ingrese los 2 ISGLT2. Ahora yo me hago la pregunta, ¿quién va a regir la decisión de ese uso? Hacia eso va, creo que la intención de cambiar esto, Mario, y debemos juntarnos todos para, desde un punto de vista científico siempre, alzar la voz y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tienes razón, Carlos, es un reto para los jóvenes, para los menos jóvenes, el que logremos hacer un cambio también aquí. Yo me refería a esto de los pobres porque alguna vez con el Guillermo nos decía, las guías están muy lindas y tienes todo el lado izquierdo de las guías con los SGLT2, etcétera, pero en los hospitales en Estados Unidos, el acceso no hay. La cuestión de Atlanta. En Atlanta no tenemos, ¿no es cierto?, ninguno de las drogas e incluso de las insulinas con los cuales el grupo de Guillermo hacía todos los trabajos que hizo sobre el tratamiento con insulina en los hospitalizados, etcétera. Y por eso es que se atrevió a hacer a estas cosas como poner insulinas rápidas, como poner metformina, etcétera. Entonces creo que cuando vemos las guías, sí hay que recordar esto que estamos aquí también conversando, de que hay que ver la aplicabilidad de las guías en nuestros países. Yo no solo gracias, eso, Carlos, si me permites un último segundo, yo creo que también es un desafío la propuesta del sistema. Esa locura de que cada uno vea 15 minutos a un paciente y lo ve el cardiólogo y lo ve el nefrólogo y lo ve el endocrinólogo y lo único que le dan todos es metformina, es un fracaso. Yo creo que tenemos que definitivamente revolucionar el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles y verlo de manera integral. Hoy la obesidad a través de ADA tiene probablemente 5 nuevos fármacos, están por venir 8 más y la obesidad lleva a la diabetes. Entonces yo creo que hay que cambiar un todo y ustedes fueron gente que nos enseñaron a luchar y pues ahora es la obligación de llevar la bandera y hacer las cosas diferentes. Muchas gracias a ustedes, Mario. Gracias, Carlos, y gracias por haberte conectado y tu presentación. Continuamos.